Bien, vamos a ver el concepto de derivada. Habíamos visto que la tasa de variación media lo que nos hace es estudiar el crecimiento de la y con respecto al crecimiento de la x en un intervalo. Entonces lo que vamos a poner es el intervalo que va de x sub 0 a x sub 0 más h, donde x sub 0 es un punto y x sub 0 más h es un punto pues, desplazado a la derecha o a la izquierda. En este caso el dibujo sería a la derecha. Vale, la tasa de variación media lo que nos dice es que es lo que crece la y entre lo que crece la x. Lo que crece la y es el cociente entre f de x sub 0 más h, que estaría aquí, y f de x sub 0. En este caso el cociente nos da negativo porque decrece la función. Y luego habría que dividir entre lo que avanza entre uno y otro en el eje x. X sub 0 más h menos x sub 0 daría h. Vale, esto habíamos visto que lo que nos da es la pendiente de esta recta de aquí. De esta de aquí, la que une los dos puntos. Bien, esto nos daría la velocidad media o la variación media entre x sub 0 y x sub 0 más h. Si queremos que se convierta en instantánea, lo que tenemos que hacer es acercar este punto a este de forma infinita. Para acercarlo de forma infinita lo que tengo que hacer es que esta h se tienda a 0. ¿De acuerdo? Se acerque, si tiende a 0, este punto estará infinitamente próximo a este. Es decir, será lo mismo que la tasa de variación media, pero haciendo el límite cuando h tiende a 0. Esto es lo que se llama la derivada de una función en un punto. Y igual que esto de aquí nos daba la pendiente de esta recta, la tasa de variación media era la pendiente de esta recta que une estos dos puntos, cuando h tiende a 0, lo que hacemos es esta recta va cambiando y se convierte justamente en esta recta de color azul, que es la recta tangente. Luego la derivada, que se calcula haciendo este límite, es igual a la pendiente de la recta tangente. Vale, vamos ahora a hacer algunas derivadas de algunas funciones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es realizar esto para algún ejemplo que sea bastante visual. Vamos a coger una función muy sencillita que tenga tramos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, la función x cuadrado igual a x cuadrado. Esta función es una parábola de esta forma. Vale, antes de ponernos a hacer la derivada vamos a ir pensando un poco cómo será la derivada de los puntos que están a la izquierda del eje y, es decir, los x negativos. Pues si os dais cuenta, la derivada, recordad que era la pendiente de la recta tangente. ¿Qué le pasa aquí a la recta tangente? Que decrece. Luego la pendiente de la recta tangente y por tanto la derivada de los puntos de la izquierda tiene que ser negativo. Y no solo eso, cuanto más nos alejemos del origen, la pendiente es más vertical. Luego la pendiente es más negativa, es decir, si aquí vale menos 1, aquí vale menos 2, menos 3, etcétera, etcétera. Hacia la derecha del eje y, la pendiente de la recta tangente, la función, como veis, crece y la pendiente va a ser positivo. Y cuanto más nos alejemos, la pendiente va a ser más grande. Y por tanto, nos va a dar positiva la derivada y cuanto más nos separemos del origen, más positiva. Y justamente habrá un punto donde se pasa de decrecer a crecer, que es este punto que se llama mínimo, ¿no? En el mínimo, como veis, la recta tangente es paralela al eje x, de hecho sería exactamente el eje x, y ahí ni crece ni decrece, y esa pendiente tiene que ser. Pues venga, vamos a calcular la pendiente, es decir, la derivada, primero en 1. La derivada en 1, si queréis ver este punto sería 1, 1, y debería dar creciente, positiva. Hacemos la definición de derivada, es el límite cuando h tiende a 0, lo voy a poner aquí la definición. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido entre h. Vale, aquí nuestro x sub 0 es el 1. 1 más h menos f de 1 partido por h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Y ahora, para calcular f de 1 más h no os liéis.
nuestra función es esta, es cambiar donde ponga x 1 más h. Donde ponga x 1 más h. Pues me queda 1 más h elevado al cuadrado menos f de 1, que es donde ponga x pones 1, pues 1 al cuadrado es 1. Menos 1. Todo ello partido por h. Y aquí este límite siempre nos va a quedar 0 partido por 0. Obviamente, si h tiende a 0, el crecimiento tiende a 0. O sea, el crecimiento de y tiende a 0. Bueno, va a quedar 0 partido por 0. ¿De acuerdo? Porque lo que hacemos es avanzar muy poco en x y entonces avanzará muy poco también en y. Vale, y ese límite, resolviéndolo, sacaremos la pendiente, la derivada en 1, que es la pendiente de esta recta. Vale, sustituimos, o sea, operamos aquí, hacemos el cuadrado de una suma, cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, menos 1. Partido por h, y como os comentaba, si sustituís h igual a 0, me queda 0 partido por 0. Pero es muy sencillo porque son solamente límites que se resuelven factorizando la h. En este caso, sacamos factor común al h y aquí me queda 2 más h. Y aquí, partido por h. ¿Vale? Simplemente saca factor común al h y ahora me queda el límite cuando h tiende a 0, este da 2. Como era de esperar, la pendiente de esta recta es positiva y vale 2. Vale, vamos a ver qué pasa en x igual a 2. En x igual a 2, estará por aquí, un punto 4. Debería darme también creciente la recta tangente, pero gráficamente se ve que el crecimiento es más grande, la pendiente es más grande. Pues me debería dar una derivada, la derivada me debería dar un valor mayor. Vamos a comprobar. F' de 2 es igual al límite cuando h tiende a 0, f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Límite cuando h tiende a 0. Vale, aquí le ponemos 2 más h, lo mismo que hicimos antes, donde ponga x, sustituimos 2 más h. Y f de 2, pues f de 2 es 2 al cuadrado, es 4. Si esto no da 0 partido por 0 es que algo habéis hecho mal. Vamos a desarrollarlo y vamos a comprobar lo que os estoy comentando. Cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Menos 4. Aquí tenéis nuestro 0 partido por 0. Como se me van los 4, me queda 0 partido por 0 nuevamente. Volvemos a sacar factor común y volvemos a obtener el valor de la derivada. 4 más h partido por h, y como era esperado, la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada en 2, es mayor. Ha pasado de crecer con pendiente 2 a crecer con el pendiente 4. Vale, os voy a dejar un ratín y ahora vais a hacerla en 0, que debería dar 0, y en menos 1, que menos 1, si pensáis un poquitín, la pendiente va a ser la misma que esta, pero decreciente, debería dar menos 2. Si en 1 daba 2, en menos 1 da menos 2. Os dejo un ratín para que practiquéis. Vale, vamos a calcular la derivada de 0. La hago aquí arriba. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 partido por h. 0 más h es h. Pues donde ponga x aquí, tengo que poner 0 más h, es decir, h. Pues me queda el límite cuando h tiende a 0, donde ponga x pongo h, pues h cuadrado directamente, es más fácil que el otro. Y f de 0 es 0, partido por h. Que simplifica un h, y ahora esto me queda límite cuando h tiende a 0 de h, pues como era de esperar, 0. ¿Qué quiere decir que la derivada sea 0? Pues que tenemos un punto donde no crece ni decrece la función. Es un mínimo, o podría ser un máximo también. Si pensáis en un máximo, aquí tampoco crece
la función y la recta tangente pues también es paralela al eje X. Vale. Vamos a hacerlo ahora en menos 1. Viendo la gráfica parece que es decreciente y de misma pendiente que en 1, pero cambiado de signo, es decir, debería dar menos 2. Vamos a comprobarlo. Sería el límite cuando h tiende a 0, menos 1 más h menos f de menos 1 partido por h. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0, menos 1 más h, sustituir aquí y me queda. Voy a poner h menos 1 para que sea más fácil de entender, que es lo mismo que menos 1 más h, ¿eh? Donde ponga x ponemos h menos 1 y f de menos 1 menos 1 al cuadrado da 1. Vale, nos queda el cuadrado ahora de una resta. Esto me queda límite cuando h tiende a 0, h cuadrado menos 2h más 1 menos 1 partido por h. Nos queda 0 partido por 0, pero sacando factor común al h resolvemos este límite. Lo voy a hacer aquí arriba. Límite cuando h tiende a 0, le saco factor común y elimino las h's. Y nos da menos 2, que era lo que estábamos esperando. Vale. En el libro vienen varios ejercicios parecidos. El ejercicio 5 de la página 241 os vienen 3. Voy a hacer yo, por ejemplo, 1 y os dejo 2 para vosotros para hacer el fin de semana. Voy borrando por aquí. Bien, borro la gráfica. Mirad, el que vais a hacer es el que es... Los dos que vais a hacer son el A y el C. El A nos da una función muy parecida, lo que pasa un poquito más, con más términos, x cuadrado menos 2, y os piden que calculéis f' de 2. El B, que es el que voy a hacer yo, os da g de x igual a x al cubo más 3 y nos pide la derivada en 1 y el c h de x o y de x, le llama y de x para no confundirlo con la h. Y de x es 4 dividido entre x y os pide la derivada en menos 2. A ver, aquí le cambio yo el nombre, ¿eh? La derivada va acorde también con su letra. Esta es f', g' e y'. Vale, para qué sabéis hacer el A y el C. Voy a hacer yo el B. En el apartado B nos dice que calculemos la derivada en 1, pues es la misma fórmula. Límite cuando h tiende a 0. Aquí será g, en este caso nos piden en 1 más h, menos g de 1 partido por h. No cambia nada, simplemente el nombre de la función, que ahora se llama g y antes se llamaba f. Igual al límite cuando h tiende a 0. Y ahora calculamos g de 1 más h, que no es más que donde ponga x aquí, poner 1 más h. Pues me queda 1 más h al cubo más 3. Esto es g de 1 más h. Cuidado que hay dos términos, no lo hagáis solo la x, hay que sustituirlo también en 3. El 3 obviamente no se sustituye. Luego, donde ponga x ponéis 1 más h y luego le sumáis 3. Menos g de 1. G de 1 es 1 al cubo más 3, pues 1 más 3, 4. Igual. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora hay que hacer esto del cubo. ¿Cómo se hace el cubo? Bueno, hay una fórmula
que veremos en su momento, que nos vale para hacer no solo cuadrados, sino cubos, cuartas, quintas, etcétera. Lo veremos pues, al final del último trimestre. Pero si no sabemos hacerlo, lo que podemos hacer es el cuadrado y luego multiplicarlo por 1 más h. Para hacer un cubo podemos hacer el cuadrado, que sabemos cómo es la formulita, y luego multiplicamos por 1 más h. Incluso si no os acordáis de la formulita, podéis hacer este por este y el resultado por este. Lo que pasa es que voy a aprovechar que el cuadrado sí que sabemos hacerlo. El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Y esto lo tengo que multiplicar por 1 más h. Esto me queda. Voy a multiplicar 1 por todo esto. Y ahora le multiplico h. h, 2h cuadrado más h al cubo. Vale, lo voy a poner de mayor a menor grado. Quedará h al cubo más 3h cuadrado más 3h más 1. Esto se llama la fórmula que obtieneis directamente esto. A partir de esto se llama el binomio de Newton. Bien, una vez que hemos hecho este cubo, recordad que le tengo que sumar 3. Luego me queda h al cubo más 3h cuadrado más 3h, y el 1 y el 3 lo voy a juntar y le voy a llamar 4. Y como era de esperar, nos da 0 partido por 0, porque he hecho los 4 nos da 0 partido por 0. Igual, límite cuando h tiende a 0, y sacamos factor común al h, como hicimos antes. H cuadrado, 3h, más 3, todo ello partido por h. Cancelamos las h, sustituimos la h igual a 0, 0 al cuadrado más 3 por 0 más 3, 3. Luego ya hemos calculado la derivada en 1. Vale, estaréis de acuerdo conmigo en una cosa, que es un coñazo hacer esto para cada una de las funciones. Vamos a ver, no hoy, pero ya el próximo día, que hay una forma mucho más fácil, ¿vale? Que es estudiándose las derivadas de las funciones, una tabla de derivadas. Pero que sepáis que esa tabla de derivadas se obtiene a partir de la definición, ¿vale? Entonces tenéis que saber hacer esto, porque habrá un ejercicio que os pondré. Calcular la derivada por la definición. Y si os pido por la definición, hay que sí o sí a la definición de derivada, que es esta del límite. ¿Bien? ¿Alguna duda? Espera un momentín que paro esto. Para seguir, vaya. Vamos allá. ¿Qué pasa si en vez de calcular la derivada en 1, imaginaos que os digo, oye, calcúlame la derivada en 1, en 2, en 5, en 7, en menos 4, en menos 12? Dice, joder, vaya coñazo hacer tantos límites. Vale, hay una forma mucho más mecánica, que es hacer un límite genérico para cualquier valor x y que me permite obtener lo que se llama la función derivada. Vale, la función derivada, si queréis poner un punto aparte, es, si yo tengo una función f de x, la función derivada se llama f' de x. Y esto lo que nos va a dar es la derivada para cualquier valor de x. Vamos a coger el ejemplo que teníamos, que era muy sencillito, el de x cuadrado. Vale, si yo hago la función derivada, es una función, por tanto depende de x, y ahora lo que me permite es calcular la derivada en cualquier punto de x sin más que sustituir. ¿Cuánto vale la derivada de f' de x? Pues veremos que hay una fórmula muy fácil que te permite calcular la derivada muy sencillo. Los polinomios es tan sencillo, de hecho os lo digo ahora, aunque ya lo veremos más adelante, como este 2 pasa multiplicando y aquí se le resta 1, 2 menos 1, 1. Es decir, la derivada de x cuadrado es 2x. Ahora la voy a calcular por la definición del límite, ¿vale? Por la definición del límite es lo mismo que hacíamos antes, pero en vez de hacerlo para un número, 1, 2, 0, menos 1, que hicimos, lo hacemos para una x genérica. Ya veréis cómo da lo mismo. Aunque ya os digo que esto nunca lo vais a hacer como, si no os lo piden, que yo no os lo voy a pedir calcular la función derivada nunca como lo voy a hacer aquí, os puedo pedir que calculéis la derivada de un punto por la definición, pero esto no os lo voy a pedir, pero quiero que veáis dónde sale. La función derivada es el límite cuando h tiende a 0
¿Y aquí qué poníamos? F de x sub 0, donde poníamos 1, 2, pues ahora no ponemos 1, 2, ponemos la x, ¿qué quiere decir? Para cualquier valor de x. Así se calcula la función derivada. Sustituimos. En este caso es muy fácil calcularla así, ¿eh? Porque es una función muy facilita. Claro, antes sustituía un valor de x por x igual a 1 o 2, ahora ya es genérico. Donde ponga f de x pongo x más h, donde ponga x pongo x más h, partido por h, y esto me queda límite cuando h tiende a 0, x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado partido por h. Se cancelan los x cuadrados y obviamente vuelve a dar 0 partido por 0. 2x por 0, 0, más h al cuadrado, 0. 0 arriba, 0 abajo, y como todas estas indeterminaciones de tipo 0 partido por 0 es factorizar. En este caso factorizar, como es x, h tendiendo a 0, es sacar factor común a la h. Cancelamos esta h que nos ha salido en numerador y denominador y sustituimos h igual a 0 y da 2x. Es decir, que la función derivada de x cuadrado, como os predije desde el principio, es 2x. Vale. Esto, fijaros qué cómodo es. Si yo os digo, ¿cuánto vale la derivada en 1? ¿Os acordáis que para hacer la derivada en 1 hacíamos este límite poniendo un 1, ¿no? Pues ahora ya directamente decís, oye, yo sé cuánto vale la derivada, la función derivada, 2x. ¿Cuánto vale la derivada en 1? Pues 2 por 1. 2. ¿Cuánto vale la derivada en 2? Que también la calculamos. 2 por 2, 4. ¿Cuánto vale la derivada en 0? 2 por 0, 0. ¿Cuánto vale la derivada en menos 1? 2 por menos 1, menos 2. Luego de un tirón calculáis todas las derivadas sin más que sustituir la función derivada, el valor de x, por el número donde se están pidiendo que calculéis esa derivada. ¿Veis la ventaja de la función derivada? Que es mucho más rápida para calcular muchas derivadas. Si solo os piden una, todavía. Pero si os piden muchas, hacéis esta y luego calculáis esta. Vale. Vamos a ver un poquitín qué narices, qué información nos da esta función derivada. Vale, para ver qué información nos da esta función derivada, permitidme que yo dibuje aquí la función x cuadrado, que hago así, y al lado, encima, la función 2x. La función y igual a 2x es algo así. Esta es y', que es 2x. Vale, fijaros, lo que os va diciendo esta función es la pendiente de la recta tangente en cada punto. Imaginaos que os digo, ¿cuánto vale la derivada, la recta tangente en el punto 0? Pues vais a la función azul, a la 2x, y dice, oye, pues la pendiente en 0 vale 0, porque es la altura del 2x. Y os digo, ¿cuánto vale la pendiente en 1? Pues vais a la pendiente en 1, vais aquí, y esto vale 2. Dice, en x igual a 1, la pendiente vale, y miráis, el valor de y de la función derivada, 2. ¿Cuánto vale la pendiente en menos 1? La pendiente en menos 1 vale menos 2. Y aquí analizáis cuánto vale la pendiente de la recta tangente a esta función. ¿Vale? Luego la función derivada, quedaros que os da la pendiente para cada valor de x. Solo tenéis que sustituir el x y sacáis la pendiente de la recta tangente. Es decir, calculáis la derivada de esa función en el punto. ¿Bien? Vale. Pues vamos a terminar calculando la ecuación de la recta tangente, que es muy sencillo. En tercero, creo que se ve en tercero, sí. En tercero, para poner ahora si queréis, ecuación, recta, tangente y normal. Solamente voy a ver hoy la normal, la tangente. Ecuación, recta, tangente y normal. Vale.
Vale, lo que yo quiero es calcular la ecuación. Vamos a repetir otra vez. De esta recta tangente vamos a poner, por ejemplo, en x igual a 1. Os digo, calcular la ecuación de la recta tangente a la función en x igual a 1. Es decir, quiero que me calculéis la ecuación de esta recta. La voy a llamar R. Vale, para calcular la ecuación de una recta necesitamos un punto y la pendiente. Vale, la ecuación que vamos a utilizar es la ecuación punto pendiente, donde m es la pendiente y el punto por donde pasa, x sub 0 y sub 0, este sería el p. Este sería p, el punto por donde pasa, y m sería la pendiente. Luego, para calcular la ecuación de la recta tangente, y la normal también, solo necesito saber cuánto vale la pendiente y por qué punto pasa. Vale. ¿Cuánto vale el punto? En el ejemplo que os he puesto, el punto, el p, sabemos que x vale 1. Necesito saber x e y. Vale, x vale 1 y la y, ¿cómo calculo la y de una función? Sabiendo la x, pues sustituyendo la y por x, la x por 1 y saco la y. Es decir, calculando f de 1. En nuestro caso, el punto será 1, f de 1 es 1 al cuadrado, 1. Es decir, este punto p, que es el x sub 0 y sub 0, no os despistéis que en esta formulita x sub 0 y sub 0 son las coordenadas del punto que nos están pidiendo, donde queréis calcular la recta tangente. Yo solamente os voy a dar esto. Este de aquí lo calculáis vosotros a partir de la función, solo tenéis que sustituir el valor de x que os doy para calcular el medio. Vale, ¿qué más? ¿Qué es lo que me falta aquí? La pendiente. Pero ¿cómo calculamos la pendiente de una recta? Pues la pendiente de una recta tangente hemos dicho que es la derivada en el punto. Luego la pendiente es la derivada en 1. Como ya tenemos la función derivada, o bien haciéndolo por la definición del límite, que lo hemos hecho también, vimos que la pendiente de esta recta tangente es 2. Vale, en cuanto tenéis un punto y una pendiente, la ecuación punto pendiente solo tenéis que hacer sustituir x sub 0 y sub 0 y m. La ecuación de esta recta azul es y igual a y sub 0, y sub 0 y x sub 0. 1 más la pendiente, 2, x menos x sub 0. Vale, si queréis operar, a mí me valdría con que lo dejéis así, pero bueno, lo más normal es operar y da 2x menos 2 más 1, 2x menos 1. Esta es la ecuación de la recta tangente. Vale, para el próximo día me hacéis la ecuación de la recta tangente en x igual a menos 1. Es decir, esta de aquí. En x igual a menos 1. Entonces, para el próximo día tenéis que calcular dos derivadas y la recta tangente en x igual a menos 1. Vale, terminamos ya.